Esta es la sesión 10 del módulo 2 del canal Electrónica Analógica. El módulo 2 incluye la descripción de la estructura, funcionamiento y características de los transistores bipolares, el estudio de los diferentes circuitos de polarización y las configuraciones de amplificadores para estos dispositivos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar el funcionamiento de una configuración particular de los amplificadores emisor común, en la que se incluye la resistencia de emisor en el circuito AC. Como vimos en la sesión 9, para los amplificadores con transistores bipolares hay tres configuraciones básicas: emisor común, colector común y base común. En esta sesión vamos a centrarnos en una configuración especial basada en el emisor común, en la que a la resistencia de emisor no se le coloca un condensador de desacople en paralelo, por lo que dicha resistencia queda incluida en el circuito AC. Para esta configuración vamos a calcular la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, a fin de evaluar su desempeño como un amplificador lineal, en el que deseamos contar con la mejor amplificación posible sin distorsión, alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Para elaborar el circuito AC y calcular las variables de interés de un amplificador lineal, tenemos que seguir el procedimiento ya descrito. 1. Determinar el punto de operación del transistor considerando solo las fuentes de C. 2. Seleccionar el modelo de pequeña señal que se va a utilizar para realizar los cálculos en AC y calcular los parámetros de pequeña señal o buscarlos en la hoja de especificaciones del dispositivo. 3. A partir del diagrama del modelo seleccionado, colocar los componentes externos según el circuito original. Y 4. Resolver el circuito para obtener las variables de interés. Esta lámina presenta el resumen de las configuraciones de las redes de polarización disponibles para transistores bipolares, con punto de operación estable ante variaciones de beta, la configuración con fuente simple y resistencia de emisor, la configuración con fuente doble y la configuración con resistencia entre colector y base. Y en esta lámina podemos observar los modelos de pequeña señal de los transistores bipolares, el modelo híbrido pi, el modelo T y el modelo de parámetros híbridos, entre los que seleccionaremos uno para realizar el análisis AC del amplificador. Aquí tenemos un transistor bipolar NPN en la configuración emisor común con resistencia de emisor. Como podemos observar, la configuración es muy similar a la del emisor común ya estudiado, excepto que en este caso no se ha incluido el condensador de desacople C2 en paralelo con la resistencia de emisor, por lo que dicha resistencia también va a formar parte del circuito AC. La operación de esta configuración la vamos a analizar mediante un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo simple de la configuración emisor común con resistencia de emisor. El transistor NPN del circuito tiene una beta de 100 y un voltaje V sub BE de 0,7 voltios. Hay que calcular la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Comenzando por el cálculo del punto de operación, determinamos en primer lugar el circuito Thevenin equivalente en la base del transistor. El voltaje V sub BB está dado por el divisor de voltaje 39 kiloohmios por 20 voltios sobre la suma de 39 kiloohmios más 100 kiloohmios, lo que da 5,6 voltios. La resistencia RBB es el paralelo de 39 kiloohmios con 100 kiloohmios igual a 28 kiloohmios. El circuito de entrada está constituido entonces por la fuente V sub BB, la resistencia RBB por la que circula la corriente I sub B, el voltaje base emisor del transistor de 0,7 voltios y la resistencia RE por la que circula la corriente I sub E. La ecuación 1 para los voltajes del circuito de entrada es V sub BB igual a I sub B por RBB más 0,7 voltios más IE por RE. Adicionalmente tenemos la ecuación 2, IE igual a beta más 1 por IB. Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Al sustituir la ecuación 2 en la 1, queda la expresión V sub BB igual a I sub B, que multiplica la suma de la resistencia RBB más la resistencia RE por beta más 1, más el voltaje de 0,7 voltios.
De esta expresión podemos despejar IB y sustituyendo valores obtenemos que la corriente de base es igual a 0,0213 mA. Pasando al circuito de salida, la corriente IC es igual a beta IB, esto es 2,13 mA. El voltaje V sub CE está dado por la fuente de 20 voltios menos la caída en las dos resistencias que están en el circuito de salida, RC y RE. Considerando que IC es aproximadamente igual a IE, podemos escribir V sub CE igual a 20 menos IC que multiplica a la suma de RE más RC. Sustituyendo valores obtenemos V sub CE igual a 5,09 voltios. El punto de operación está en IBQ igual a 0,0213 mA, ICQ 2,13 mA y BCE igual a 5,09 voltios. Para determinar si el transistor está en la zona activa, calculamos la corriente máxima que puede circular por el circuito definida por los componentes externos, que en este caso son el valor de la fuente de 20 voltios y la resistencia total del circuito de colector 7 kiloohmios, lo que da 2,85 mA. Dado que ICQ es menor que IC máxima, el transistor está en la zona activa y por lo tanto puede trabajar como amplificador lineal. Podemos tener una representación gráfica de la ubicación del punto de operación dibujando sobre la característica corriente de colector versus voltaje colector emisor la recta de carga de C, la cual corta al eje horizontal en el valor de la fuente de C, este caso 20 voltios, y al eje vertical en el valor de la corriente máxima 2,85 mA. La intersección de esta recta con la curva correspondiente al valor de la corriente de base 0,0213 mA fija la ubicación del punto de operación en 2,13 mA y 5,09 voltios. Una vez calculado el punto de operación, tenemos que elaborar el circuito AC del amplificador. Seleccionamos el modelo híbrido pi y calculamos sus parámetros. Gm está dado por la relación corriente DC del colector sobre voltaje térmico, esto es 2,13 mA sobre 0,025 voltios, igual a 85,2 mA sobre voltio. La resistencia Rpi está dada por la relación beta sobre Gm, esto es 100 sobre 85,2 mA sobre voltios, igual a 1,17 kiloohmios. A continuación, sobre el diagrama circuital del amplificador, colocamos las condiciones para elaborar el circuito AC. Sustituimos el condensador que conecta B sub I a la base del transistor por un cortocircuito. Y el punto donde está conectado el terminal positivo de BCC queda conectado a tierra, con lo cual las resistencias RC de 5 kiloohmios y de 100 kiloohmios quedan conectadas a tierra. De esta manera, la resistencia de 100 kiloohmios se encuentra en paralelo con la resistencia de 39 kiloohmios, por lo que entre base y tierra tenemos la resistencia RB de 28 kiloohmios. Ahora elaboramos el circuito AC del amplificador, comenzando por dibujar el modelo híbrido pi. Colocamos los puntos base, colector y emisor. En este caso, los colocamos en forma lineal, porque el emisor no está conectado directamente a tierra. Entre base y emisor está la resistencia Rpi, entre cuyos terminales está el voltaje V sub BE, y por ella circula la corriente I sub B. Adicionalmente, entre la base y tierra está la resistencia de 28 kiloohmios y la fuente de entrada C identificada como BI. Entre colector y emisor está la fuente G sub M V sub BE, que también se puede expresar como beta IB. Entre emisor y tierra está la resistencia RE de 2 kiloohmios y entre colector y tierra se encuentra la resistencia RC de 5 kiloohmios. El voltaje de salida VO está entre colector y tierra. Finalmente, ubicamos los puntos donde tenemos que calcular la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Como podemos observar, en este circuito no hay separación entre la entrada y la salida. Sin embargo, vemos que entre colector y emisor está solamente la fuente de corriente dependiente. A una fuente de corriente colocada de esta forma, se le puede aplicar el teorema de traslación de fuentes de corriente o teorema de Blakesley para simplificar el circuito. Veamos lo que dice este teorema.
El enunciado del teorema de traslación de fuentes de corriente o teorema de Blakesley es el siguiente. Si se tiene una fuente de corriente conectada en los puntos A y B, entre los que también está conectado un arreglo de resistencias R1, R2 y R3, pertenecientes a un circuito como el que se muestra en la figura, los voltajes y corrientes de todo el circuito no se modifican si en paralelo con cada resistencia se conecta una fuente de corriente con el mismo valor I y la misma dirección que la fuente original. ¿En qué forma nos puede ser de utilidad este teorema? Veamos la aplicación del teorema de traslación de fuentes de corriente utilizando un circuito que tenga algún parecido con los que vamos a trabajar al analizar los amplificadores. En el circuito 1 tenemos una fuente de corriente I1 entre los puntos A y B y las resistencias R2 y R5 están conectadas con la fuente en la forma indicada en el enunciado del teorema. El nodo de conexión entre las resistencias R2 y R5 está identificado como C. En el circuito 2, entre el nodo A y el nodo B se han colocado dos fuentes del mismo valor, I1, por lo que entre A y B sigue circulando la corriente I1. En el circuito 3 se ha colocado una conexión entre las dos fuentes y el nodo C. Por esta conexión no puede circular corriente, dado que toda la corriente de la primera fuente debe circular también por la segunda. Luego esta conexión tampoco altera el circuito original. En el circuito 4 se han dibujado las fuentes de corriente de otra forma, pero manteniendo sus condiciones originales. Podemos ver que del nodo B sale la corriente I1. Al nodo A llega dicha corriente y en el nodo C se anula la corriente de entrada de una fuente con la de salida de la otra. Por lo tanto, el circuito no ha sufrido ninguna alteración al reubicar las fuentes de la manera que se ha hecho. Esto comprueba la veracidad del teorema y como podemos observar, el circuito se ha dividido en dos partes que podemos analizar de forma separada. Esta es la simplificación que deseamos para poder realizar un mejor análisis de los amplificadores, separando el circuito de entrada del de salida. Vamos a poder aplicarla frecuentemente en los circuitos AC con los que trabajemos. Regresando al circuito AC que habíamos obtenido para el amplificador emisor común con la resistencia de emisor, vemos que la fuente dependiente está colocada en la forma adecuada para aplicarle el teorema de traslación de fuentes de corriente. Al aplicarlo, queda una fuente en paralelo con la resistencia RC de 5 kiloohmios saliendo del colector y otra en paralelo con la resistencia RE de 2 kiloohmios entrando en el emisor. El circuito de salida queda separado del circuito de entrada. Y hay una simplificación adicional que podemos hacer en el circuito de entrada aplicando el teorema de sustitución. Veamos cuál es ese teorema. El enunciado del teorema de sustitución es el siguiente. Cualquier rama de una red ubicada entre dos nodos específicos puede ser reemplazada por otra rama diferente siempre y cuando la corriente que circula por la rama y el voltaje entre los terminales de la misma permanezcan inalterados. Analicemos el circuito mostrado que incluye una resistencia R1 por la que circula la corriente I sub 1. Entre los nodos A y B están conectadas la fuente de corriente dependiente beta I1 y la resistencia R2 por la que circula la corriente I2 saliendo del nodo A. Las corrientes I1 y beta I1 entran al nodo A. El voltaje V2 es igual a R2 por I2. La suma de corrientes en el nodo A es I2 igual a I1 más beta I1, o sea, beta más 1, I1. Por lo tanto, B2 es igual a R2 por beta más 1 por I1. Esto lo podemos interpretar como que el voltaje V sub 2 es igual a una resistencia de valor R2 por beta más 1 por la que circula la corriente I1, lo cual nos permite dibujar el circuito de la derecha constituido por una sola malla cuya corriente es I1 e incluye las resistencias R1 y R2 por beta más 1 sobre la que está el voltaje V2. Esta es la sustitución que podemos aplicar en los circuitos AC de los amplificadores con transistores. Para aplicar el teorema de sustitución
La fuente dependiente la tenemos que definir como beta IB, a fin de combinarla con la corriente IB que circula por la resistencia de 1,17 kiloohmios. El circuito AC se reduce al mostrado en la parte inferior de la lámina, en el que están separadas las mallas de entrada y salida, lo que simplifica los cálculos. Recordemos que la resistencia de 2 kiloohmios es la resistencia de emisor, la cual aparece ahora en el circuito de entrada multiplicada por el factor beta más 1. Se dice que la resistencia de emisor se ha reflejado hacia el circuito de base multiplicándola por beta más 1. Tenemos ahora un circuito AC simplificado como el mostrado en la parte superior de la lámina, sobre el que podemos calcular los valores solicitados. Comencemos por la ganancia de voltaje. Como vemos en el circuito de entrada, la corriente IB está dada por el voltaje de su I sobre la suma de las resistencias Rpi más 2K multiplicada por beta más 1. Sustituyendo valores obtenemos IB igual a B sub I sobre 203,17 kiloohmios. Por otra parte, en el circuito de salida vemos que el voltaje VO es igual a la resistencia de 5 kiloohmios por la corriente de la fuente dependiente con signo negativo, porque la corriente entra por el terminal definido como negativo para V sub O. Mucha atención con las unidades de los elementos de esta ecuación. Las resistencias deben estar todas en kiloohmios. Con los valores disponibles obtenemos que VO es igual a menos 2,46 V sub I. Por lo tanto, la ganancia de voltaje A sub B, V sub O sobre V sub I es igual a menos 2,46. Esta es una ganancia pequeña. Esta reducción se debe al efecto de la resistencia de emisor. Con respecto a la resistencia de entrada RI, en el circuito de entrada vemos que es el paralelo de la resistencia de 28 kiloohmios con la suma de Rpi más la resistencia de 2 kiloohmios por beta más 1. Esto da 24,6 kiloohmios, que es un valor de resistencia de entrada bastante superior al de los amplificadores emisor común, en los que la resistencia de emisor no interviene en el circuito AC debido al condensador de desacople, lo cual es una ventaja para este amplificador. Para calcular la resistencia de salida RO, tenemos que volver al modelo AC original del amplificador, sustituir la fuente de voltaje de entrada V sub I por un cortocircuito, colocar en la salida una fuente de voltaje de prueba V sub P y la resistencia de salida va a estar dada por la relación V sub P sobre la corriente I sub P que circule por la fuente de prueba. Debido al cortocircuito, el circuito queda como se muestra en la parte inferior. En el nodo de colector, la corriente IP entra, la corriente de la fuente dependiente GM V sub B sale y la corriente que circula por la resistencia de 5 kiloohmios y está dada por V sub P sobre 5 kiloohmios también sale. Por lo tanto, la ecuación de corrientes en este nodo es IP igual a V sub P sobre 5 kiloohmios más GM por V sub BE. En el nodo de emisor observemos que el voltaje V sub BE queda con el terminal positivo en tierra, por lo que las tres corrientes entran en el nodo y la ecuación es GM V sub BE más V sub BE sobre 2 kiloohmios más V sub BE sobre 1,17 kiloohmios igual a 0. La solución de esta ecuación es V sub BE igual a 0. Si V sub BE es igual a 0, la fuente de corriente dependiente es un circuito abierto y la ecuación del nodo C es IP igual a Vp sobre 5 kiloohmios. Por lo tanto, la resistencia de salida RO queda por Vp sobre IP igual a 5 kiloohmios. Este es un valor alto para la resistencia de salida similar a la obtenida con la configuración emisor común en la que no interviene la resistencia de emisor RE en el circuito AC debido al condensador de desacople. Los resultados del ejercicio con la configuración emisor común con resistencia de emisor son los siguientes. Primero, la ganancia de voltaje es reducida debido al efecto de la resistencia de emisor. Nos dio una ganancia solamente de menos 2,46. Segundo, la resistencia de entrada es más elevada debido a la resistencia de emisor reflejada hacia la base. En este caso nos dio una resistencia de entrada de 24,6 kiloohmios. Y tercero, la resistencia de salida es alta, similar a la de la configuración emisor común sin resistencia de emisor.
en este caso RO igual a 5 kiloohms. Una vez realizado este ejercicio para la configuración emisor común con resistencia de emisor, podemos formular las siguientes conclusiones en cuanto a los efectos que tiene la resistencia de emisor sobre el desempeño del amplificador. Primero, disminuye la ganancia de voltaje del amplificador, lo cual por lo general no es una característica favorable. Segundo, aumenta la resistencia de entrada del amplificador, lo cual es conveniente, ya que de esta manera el amplificador no va a afectar al circuito al cual se conecte. Tercero, no introduce modificaciones en la resistencia de salida, que por lo general tiene un valor elevado, por lo tanto afecta las conexiones con otros circuitos que se conecten como carga. En esta sesión hemos analizado el funcionamiento de un amplificador lineal con un transistor NPN en la configuración emisor común con resistencia de emisor. Hemos visto cómo desarrollar el modelo AC de este amplificador, incluyendo la aplicación de dos teoremas de redes que ayudan a simplificar el circuito, el teorema de traslación de fuentes de corriente y el teorema de sustitución. Hemos calculado los parámetros más importantes: ganancia de voltaje, resistencia de entrada y resistencia de salida. Al analizar estos parámetros hemos podido concluir que la resistencia de emisor en el circuito AC del amplificador aumenta la resistencia de entrada del amplificador, lo cual es una característica favorable, pero disminuye la ganancia de voltaje y no introduce modificaciones en la resistencia de salida con respecto a la configuración emisor común básica.